Buenas tardes, somos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este caso estamos realizando un prototipo para simular la suspensión McPherson. En este caso, pues, como ven acá, estaría la suspensión que consta del amortiguador. Este sería nuestra llanta y estos dos pedazos serían nuestro chasis. Aquí estaría la horquilla. Bueno, en este caso el chasis va a estar, vamos a estudiar tres casos. El primer es el movimiento de la suspensión, el segundo movimiento vertical del chasis y el tercero es movimiento del chasis alrededor del body roll center. Bueno, para el primer caso, el movimiento de la suspensión, fijamos el chasis y simplemente vamos a mover la rueda que va a mover a la suspensión. Esto simplemente es para ver el movimiento pues, de la misma, de la suspensión. Entonces, en este caso, al mover la rueda, observamos cómo el tie roll center pues va a variar. Si colocamos acá en cero la rueda, como observamos en esta medida, vemos que el viaje de la suspensión va a ser alrededor de los 6 centímetros. Entonces, acá está en cero, los 6 centímetros están marcados acá, y al subir el cero, bueno, nuestro nuevo cero quedaría más o menos a 6 centímetros. Entonces el viaje de la suspensión sería de 6 centímetros. Bueno, también al variar el movimiento de la rueda, observamos cómo cambia el camber. Entonces, si bajamos acá la rueda, observamos la variación del camber, va a ser positiva. Entonces, este sería nuestro eje cuando la rueda está en cero, este sería el tie roll center, que es el eje central de nuestra rueda. Al bajarlo, observamos esta línea aquí punteada, va a ser nuestro camber, que en este caso será un ángulo positivo, y al subirlo, va a ser un ángulo negativo. En este caso, el camber negativo no se observa muy bien, debido a que el chasis lo tenemos como un punto fijo. Pero en el siguiente caso vamos a demostrar cómo cambia el movimiento del camber cuando el chasis gire con respecto a... Bueno, este es nuestro segundo caso de la suspensión McPherson. En este caso simplemente es el movimiento vertical del chasis. Entonces lo que hacemos en nuestro prototipo es fijar la tierra en lo que simula nuestra rueda. Anteriormente nosotros habíamos fijado la tierra en el chasis para observar simplemente el movimiento de la suspensión. En este caso haremos lo contrario. Como observamos acá, este punto, bueno, la rueda está fija. Simplemente aquí simularemos el movimiento del chasis y observamos cómo pues de nuevo se mueve el amortiguador y la horquilla, el movimiento que hace. Entonces pues como se mueve todo el chasis conjunto y simplemente pues la rueda pues va a estar quieta. Es muy parecido al caso anterior, simplemente pues en el caso anterior lo que rotaba era esto, pero hará el mismo movimiento. Ahora en el caso siguiente observaremos el movimiento del chasis. Aquí les presentamos el tercer caso a explicar, que es el movimiento del chasis alrededor del body roll center. Bueno, en este caso tenemos que obviamente hallar el body roll center antes de la simulación. Entonces lo que vamos a hacer es, en la base de la horquilla inferior y en el tope o en el punto máximo del amortiguador, vamos a trazar la línea. Esta línea se va a llamar pues el kingpin, va a ser uniendo estas dos líneas. A partir de esta línea, en el punto superior del amortiguador trazaremos una línea que se va a extender allá a 90 grados del kingpin, y en la línea en el punto inferior extenderemos la línea que pasa sobre la horquilla. Listo. Cuando tengamos esto, vamos a unir esas dos líneas. Extendiendo estas dos líneas, llegaremos a hallar el suspension roll center. En este punto vamos a trazar de nuevo una línea que sería la línea roja y va a unir al suspension roll center con el tie roll center, que sería aquí el punto de la huella. Entonces en este caso el cero de nuestro sistema de referencia sería la mitad de nuestro chasis, es decir, la mitad del carro. Entonces donde se corte la mitad del carro o el punto cero de nuestro sistema de referencia con la línea que une al suspension roll center con el tie roll center, se encontrará el body roll center. Entonces este punto va a ser el body roll center, que es donde a partir de él gira el carro en las curvas o cuando tenga algún movimiento. Bueno, este es nuestro tercer caso en la suspensión McPherson, es el movimiento del chasis alrededor del body roll center o el BRC. Entonces, como anteriormente demostramos, pues este sería nuestro body roll center, ya explicamos cómo se halló, y pues con respecto a este punto es cómo va a girar el carro en la vida real. Entonces, lo que hacemos en la simulación es simplemente fijar la huella de la rueda, que será nuestra tierra. Esto debido a que pues en una curva siempre esta superficie va a estar en contacto con el suelo, entonces por eso siempre va a estar pues como nuestra tierra, nuestro punto fijo. Lo que vamos a simular es el movimiento del chasis en una curva. Entonces pues lo que hacemos simplemente es, el body roll center es otra tierra y el tie roll center es otra tierra. Entonces al mover o al simular que se coge una curva hacia la derecha,
Entonces vemos como el amortiguador y la suspensión en total empiezan a hacer efecto. Entonces el amortiguador pues obviamente se estira, el chasis gira, lo que produce que con respecto a nuestro tie roll center, que es la línea sombreada marcada acá, se produzca un camber negativo. Como vemos en la curva. Nuestra segunda suspensión o simulación de suspensión es la simulación AA. Entonces esta simulación consiste pues en dos horquillas, horquilla inferior, horquilla superior. Esta sería nuestra rueda, este sería el chasis. Entonces el primer caso, vamos a explicar los mismos tres casos. El primer caso, el movimiento de la suspensión. Entonces lo que hacemos es fijar de nuevo el chasis y simplemente mover la suspensión. Entonces observamos de nuevo, tenemos el tire roll center y al bajarlo se va a generar un camber positivo, al subirlo un camber negativo. Hay que tener en cuenta que donde se juntan las horquillas pues, con lo que será la rueda, están este punto y este punto. Al unirlos va a haber un kimping o side con respecto al tie roll center de 20 grados. Bien, en nuestro segundo caso para la suspensión AA vamos a explicar el movimiento vertical del chasis. Entonces lo que hacemos de nuevo es fijar la llanta o la rueda como nuestra tierra y pues dejar que el mecanismo funcione simplemente moviendo el chasis, que sería este. Entonces de nuevo observamos cómo se comporta la suspensión AA y el chasis cómo va a girar generando como una especie de movimiento. Está así y va a hacer esto, dependiendo si sube o si baja. Bien, entonces en nuestro tercer caso de la suspensión AA, vamos a explicar el movimiento del chasis alrededor del body roll center. Entonces de nuevo, para la suspensión AA tenemos que hallar el body roll center. ¿Cómo se hace? Simplemente trazamos o extendemos la línea que va por la horquilla superior y extendemos la de la horquilla inferior. Entonces extendiendo estas dos líneas llegaremos al suspension roll center, que será aquí donde se intersectan las dos, y de ese punto trazaremos otra línea que toque al tie roll center. Entonces, en nuestro sistema de referencia, este cero indica que es la mitad del carro o la mitad del chasis. Entonces, donde intersecte este eje con la línea que une al suspension roll center con el tie roll center, va a quedar nuestro body roll center. Bueno, entonces ya una vez hallado el body roll center, vamos a simular el movimiento ahora sí del chasis alrededor del mismo. Entonces lo que hacemos es fijar el punto tie roll center o TRC, que va a ser nuestra tierra. ¿Por qué lo hacemos? Es porque en una curva, pues obviamente la superficie de abajo de la rueda siempre va a estar en contacto con el suelo o con la carretera. Entonces, al girar el chasis o en la curva, se va a producir este movimiento. Entonces se mueve el chasis hacia la derecha y obviamente también la rueda se mueve hacia allá, lo que hace que la suspensión AA tenga este efecto. Y al moverse hacia la otra curva, pues sería este efecto. Entonces observamos el movimiento completo que realiza la suspensión y las dos horquillas al tener un movimiento en una curva, el chasis, ya sea a la izquierda o a la derecha.